Este video tiene como objetivo principal el explicar lo que viene siendo el círculo unitario y la construcción de las identidades trigonométricas. El círculo unitario es un círculo que está dentro o plasmado en un sistema de coordenadas donde su radio es igual a 1. Tenemos un radio igual a 1 que al trazar esta línea se construye un ángulo. A este ángulo le vamos a llamar ángulo teta. Ahora, si nosotros trazamos una línea de proyección tratando de ubicar las relaciones que se van a formar dentro del círculo unitario, podemos decir que la parte horizontal, o sea, la base del triángulo rectángulo que se formó aquí, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados, le vamos a llamar X, y a la altura del triángulo le vamos a llamar Y. Así nosotros vamos a trabajar con lo que viene siendo un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, nosotros sabemos que el seno del ángulo teta en ese triángulo rectángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y como nosotros sabemos que para ubicar una razón trigonométrica el punto de referencia es el ángulo de inclinación, el cateto opuesto va a ser Y y la hipotenusa va a ser el número 1. De tal manera que al dividir Y entre 1, pues esto nos va a dar igual a Y. De aquí que cuando hablemos de la función del seno, estaremos hablando del cateto opuesto o de la variable Y. Ahora, si hablamos del coseno, el coseno en un triángulo rectángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo teta viene siendo la base del triángulo rectángulo, que viene siendo el valor de X. Y la hipotenusa viene siendo el lado más largo del triángulo rectángulo, que es igual a 1, que corresponde al radio del círculo unitario. Por lo tanto, esto va a ser igual a X. Quiere decir que siempre que estemos hablando del coseno de un ángulo, estaremos hablando de el segmento o la variable X. Ahora, si nosotros ya ubicamos lo que es el seno y el coseno en este círculo unitario, también sabemos que en el triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así que tenemos la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. Si nosotros esto lo cambiamos por las razones trigonométricas y sabemos que el seno es igual a Y, pues entonces, si aquí tenemos Y cuadrada, pues vamos a tener seno de teta elevado al cuadrado. Y si X cuadrada, si X es igual a coseno, por lo tanto vamos a tener coseno de teta al cuadrado. Y eso va a ser igual a 1. La hipotenusa, que es 1, al elevarla al cuadrado, pues nos va a dar 1. Entonces, estas razones trigonométricas también se pueden escribir de la siguiente manera, donde el elevar a la razón trigonométrica al cuadrado se puede escribir de esta manera que se escribe a continuación. A esto se le llama, es la identidad principal, la identidad trigonométrica principal que se utiliza para poder encontrar otras identidades trigonométricas. Por ejemplo, si nosotros tenemos la identidad trigonométrica principal, que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, si esta ecuación o esta identidad nosotros la dividimos toda la ecuación entre seno cuadrado de teta, nos va a quedar de la siguiente manera. Dividimos entre seno cuadrado de teta cada uno de los términos. Entonces,
si aquí tenemos dos cantidades iguales, pues nos va a dar 1. Pero aquí tenemos dos razones trigonométricas diferentes, pero existen las siguientes relaciones. La cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, si nosotros sabemos que el cateto adyacente en el círculo unitario nos representa la X, por lo tanto aquí va a ser X entre Y. Entonces sabemos que el coseno está representado por la X y que el seno está representado por la Y. Entonces, nosotros podemos decir coseno de teta entre seno de teta. De ahí podemos decir que la relación del coseno del ángulo teta entre el seno del ángulo teta nos va a dar la cotangente del ángulo teta. Entonces, por lo tanto, si nosotros elevamos al cuadrado la cotangente de teta, pues lógico va a ser que vamos a tener coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta. Y lo que tenemos aquí es el segundo término que nos queda en la ecuación original. De ahí que podemos hacer ese cambio, que en igual de escribir esta razón o esta división, podemos escribir cotangente cuadrada de teta. Ahora, el inverso del seno, nosotros sabemos que el inverso del seno es la cosecante, así que el inverso del seno al cuadrado de teta va a ser igual a la cosecante cuadrada de teta. Entonces, ahora sí hacemos los cambios. Al dividir seno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta nos va a dar 1. Pero al dividir coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta nos va a dar cotangente cuadrada de teta. Y el inverso del seno, nosotros decimos que es la cosecante. Así que el inverso del seno cuadrado de teta va a ser la cosecante cuadrada de teta. Y ahora aquí tenemos esta relación. De esta manera nosotros podemos conocer a partir de ellas otra identidad trigonométrica. Ahora, tratando de buscar otra identidad trigonométrica partiendo de la identidad principal, ahora vamos a dividir entre coseno cuadrado de teta. Al dividir entre coseno cuadrado de teta, entonces cada uno de los términos que nosotros tenemos aquí en la ecuación los dividimos entre coseno cuadrado de teta, quedándonos de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y el cateto opuesto viene siendo el seno del ángulo, o sea, viene siendo Y, y el cateto adyacente viene siendo X. Así que vamos a ponerlo de la siguiente manera. Va a ser igual a Y sobre X. Por lo tanto, va a ser igual a seno entre coseno del ángulo teta. Al hacer esta relación, quiere decir que la tangente cuadrada de teta deberá ser igual a seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta. De esa manera ya tenemos esa relación. Y el inverso del coseno, nosotros sabemos que es secante. Por lo tanto, el inverso del coseno cuadrado de teta va a ser igual a secante cuadrada de teta. Haciendo esos cambios, nosotros vamos a poner que seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta es igual a la tangente cuadrada de teta. Y que al dividir dos cantidades iguales, pues esto nos va a dar igual a 1. Coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta nos va a dar igual a 1. Y el inverso del coseno es secante, por lo tanto el inverso del coseno cuadrado de teta va a ser igual a la secante cuadrada de teta, quedándonos ahí una nueva identidad trigonométrica. Y así, como se construyeron estas tres identidades que se les califica como principales,
suceden otras identidades trigonométricas a partir de ellas y a partir también de los procedimientos o algoritmos de álgebra, como viene siendo elevar un binomio al cuadrado, todos los productos notables, todo ese tipo de operaciones se apegan a las relaciones que nosotros vamos a utilizar o que se utilizan en el cálculo diferencial y en el cálculo integral.